Reflexión querigmática, receta de santidad. Para todo el que pretende alcanzar después de esta vida la vida eterna, es decir, la salvación de su alma, es necesario no sólo poseer las virtudes, sino también que las hagamos vida, pues sólo mediante la adquisición y la práctica de la virtud es posible aspirar a la santidad y alcanzar de esta forma la salvación del alma. Pero sucede que no pocas veces hemos escuchado o incluso habremos dicho nosotros mismos que es muy duro este camino, que se presentan muchos obstáculos, y en ocasiones somos nosotros mismos el obstáculo para crecer en la virtud y alcanzar la santidad. Por eso generalmente estamos muy atentos a las fórmulas, a las recetas o técnicas que otros han aplicado en la búsqueda de la santidad para copiarlas en nuestras vidas y conseguir así nuestro objetivo. Hoy quiero compartir con ustedes una receta para alcanzar la santidad, un remedio infalible para desterrar el mal de nuestras vidas y poder alcanzar la virtud. Y digo que es infalible porque ha sido comprobado desde el principio de la Iglesia. Ya desde entonces se tenía acceso a esta receta, y por su medio no son pocos los que han alcanzado la santidad, y muchos más son los que han sido librados del influjo del mal en su vida. Esta receta infalible es el amor a la Santísima Virgen María. Ya decía San Bernardo, si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Y así, en ti mismo experimentarás con cuánta razón se dijo, el nombre de la Virgen era María. La misma Santísima Virgen le reveló también a Santa Brígida unas palabras. Le dijo, yo soy la Reina del cielo y la Madre de la misericordia, la alegría de los justos y la puerta para introducir los pecadores a Dios. No hay en la tierra pecador tan desventurado que se vea privado de la misericordia mía, porque si otra gracia por mí no obtuviera, recibe al menos la de ser menos tentado de los demonios de lo que sería de otra manera. No hay ninguno tan alejado de Dios, a no ser que del todo estuviese maldito, se entiende con la final reprobación de los condenados. No hay ninguno que si me invocare no vuelva a Dios y alcance la misericordia. Estas palabras dirigidas por la Santísima Virgen a Santa Brígida nos dan la esperanza cierta de su auxilio, de la protección que nuestra Madre del Cielo nos ofrece. Nos amplía la visión sobre el actuar de la Santísima Virgen, la obra de San Alfonso María de Ligorio, las glorias de María, donde nos dice San Alfonso que podemos acudir a ella sin temor alguno. Leamos el texto de la primera parte del capítulo primero, artículo cuarto, que se titula María se vuelca con los más necesitados. Dice el texto, pero ¿podremos temer que María se desdeñe de interceder por algún pecador al verlo demasiado cargado de pecados? ¿O nos asustará tal vez la majestad y santidad de esta gran reina? No, dice San Gregorio, cuanto más elevada y santa es ella, tanto más es dulce y piadosa con los pecadores que quieren enmendarse y a ella acuden. Y hay muchísimas referencias más de la vida de los santos sobre la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Pero veamos qué dice sobre ella el magisterio de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 148 dice lo siguiente: la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe
María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Esto nos decía el Catecismo de la Iglesia número 148. Veamos ahora el 487 del Catecismo de la Iglesia. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. El Catecismo de la Iglesia nos muestra parte de la esencia de la Santísima Virgen, pero algunas de las enseñanzas y definiciones del magisterio de la Iglesia más profundas y más hermosas sobre la Santísima Virgen las encontramos en el capítulo 8 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium por su nombre en latín. En los documentos del Concilio Vaticano II, del cual veremos solamente los números 52 y 53. Dice el número 52. El benignísimo y sapientísimo Dios, al querer llevar a término la redención del mundo, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió a su Hijo, hecho de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles unidos a Cristo su cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Veamos ahora el número 53 de la Lumen Gentium. En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo, y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo, y a él unida con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad, ser la Madre de Dios Hijo, y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo, con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, ella está unida a la estirpe de Adán, con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, y por lo que también es saludada como un miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo, y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y a quien la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima. Por lo que han dicho los santos, por lo que la Iglesia enseña sobre la Santísima Virgen, y por lo que nosotros los cristianos cotidianamente experimentamos en cuanto al auxilio de nuestra Madre del Cielo, reiteramos: la unión con María y el amor a nuestra Santa Madre son la receta segura del cristiano para alcanzar la santidad.
Podría para nosotros ser inexplicable que una criatura tan perfecta como es ella y que tanto ha amado a Dios pueda amar a unas criaturas tan imperfectas y tan pecadoras como nosotros, que además hemos ofendido tantas veces a Dios. Sin embargo, María nos ama por ser fruto de su dolor, nos dice San Alfonso María de Ligorio en el capítulo 3, artículo 4 de su libro Las Glorias de María. También somos hijos muy queridos de María porque le hemos costado excesivos dolores, nos dice el texto. Y continúa, las madres aman más a los hijos por los que más cuidados y sufrimientos han tenido para conservarles la vida. Nosotros somos esos hijos por los cuales María, para obtenernos la vida de la gracia, ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer la vida de su amado Jesús, aceptando por nuestro amor el verlo morir a fuerza de tormentos. Por esta sublime inmolación de María, nosotros hemos nacido a la vida de la gracia de Dios. Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón, porque le hemos costado excesivos dolores, así como del amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar a la muerte por nosotros a su mismo Hijo, está escrito, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Así ahora dice San Buenaventura, se puede decir de María, así nos amó María, que nos entregó a su propio Hijo. Y continúa diciendo San Alfonso María de Ligorio en su obra Las Glorias de María. Si Abraham tuvo la fuerza de Dios para sacrificar a su hijo cuando él se lo ordenó, podemos pensar que con mayor entereza ciertamente lo hubiera ofrecido al sacrificio María, siendo más santa y obediente que Abraham. Después del nombre del Señor Jesús, ante quien toda rodilla debe doblarse, en el nombre de la Santísima Virgen, a quien el Señor quiso asociar a la obra redentora, podemos encontrar nosotros escudo, protección y ayuda, si confiamos en ella. Y no porque de suyo tenga el poder, sino por una amorosa dignación del Señor, que no puede resistir una petición de quien lo ha amado con tan sublime amor. Así podremos hablar entonces de una omnipotencia intercesora de la Santísima Virgen. Si nos preguntamos cuál es la función de la Santísima Virgen en la salvación universal, recordemos que, si bien en el seno de la Santísima Trinidad inició, al igual que la obra de la creación, también la obra de la redención, se gestó al interior de la Santísima Trinidad tanto la creación como la redención. En el seno de la Santísima Virgen María, en su corazón, por medio de su fiat, de su hágase, tuvimos nosotros, o tuvo la historia el inicio de la obra de la salvación, porque Dios el Señor, que respeta siempre la voluntad humana y que jamás la habría forzado a decir que sí, sólo engendró a su Santísimo Hijo en el seno de María cuando ella dio su sí al Señor. Pero una vez dicho ese sí, la vida de la Santísima Virgen fue un calvario anticipado. Fue humillada, a punto de ser rechazada por San José su prometido, enfrentándose al desprecio y a la misma muerte, estuvo en peligro de muerte, sin un lugar digno para hospedarse y dar a luz, reconociendo después en su pequeño a su Dios y Señor, teniendo que huir por el desierto, y aunque trataba cotidianamente con la humanidad del Señor Jesús, nunca cuestionó la divinidad del Señor. Más adelante su sufrimiento consistió en quedarse sola cuando Jesús salió a cumplir su misión. Sin embargo, no lo detuvo,
Luego su sufrimiento aumentó cuando vio rechazado, humillado, despreciado a su hijo, al punto de llevarlo a la muerte sin tener culpa alguna él. Y además ella tenía que callar lo que ella sabía, que no solo mataban a su hijo, sino también en él al Hijo de Dios. Y después quedándose sola en esta tierra, acompañada solo del menor de los apóstoles. Todo esto solo mientras ella estuvo en esta tierra, porque al subir ella al cielo, ya no intercedía solo por los discípulos de entonces, sino por todos los que después amarían y seguirían a su Hijo. Veamos ahora la relación entre la santidad y el amor a nuestra Madre María. Ya desde que la Santísima Virgen recibió en su seno al Hijo del Eterno Padre, su diligencia en presentarlo a los demás, empezando por su prima Santa Isabel, y Juan, el primo del Señor Jesús, que también estaba en el seno de su madre, pero también en el inicio de la vida pública del Señor. Ella lleva ante Jesús a los sirvientes diciéndole, hagan lo que Él les diga. Porque por más que en la vida pública del Señor la Santísima Virgen aparece apenas en los Evangelios unas cuantas veces, al menos nos damos cuenta de la cercanía de ella con los apóstoles. Sin embargo, a lo largo de los siglos de existencia de la Iglesia, vemos cómo en aquellos cuya virtud ha sido heroica, la Santísima Virgen ha sido siempre un elemento importante para su santidad, pues es obvio que ella no deja de acercar hacia el Señor Jesús a las almas que se acogen bajo su protección. ¿Por qué podríamos decir que María es discípula perfecta? Porque ella asumió de la manera más perfectísima su papel frente a Dios, ella la esclava y él el Señor. Si somos amigos de Dios, al cumplir los mandamientos como nos manda Juan 15:14, ¿quién ha podido cumplir mejor que ella los mandamientos? Si se habla del sometimiento de Dios, ella es el ejemplo del fiat, es decir, del hágase en mí según tu voluntad. Entendió que el sometimiento a la voluntad divina en el ser humano, en ella encuentra su grandeza. En el sometimiento se encuentra la grandeza del hombre, el sometimiento a Dios. En Mateo 23:12 dice el texto, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Este texto avala la actitud de la Santísima Virgen María. Solo hablamos de unas cuantas de las múltiples virtudes de la Santísima Virgen, son las que hemos mencionado. Por todo lo que hemos dicho, la mejor compañía en el camino a la salvación es la Santísima Virgen María, especialmente porque al caminar como cristianos tendremos siempre la oposición de los enemigos de Dios y de las almas. Además de las armas que nos ofrece el Espíritu Santo, no hay mejor aliada que la Santísima Virgen, que es remedio eficaz contra cualquier tentación y acechanza del enemigo. Ya desde el momento en el que somos bautizados, somos llamados a ser misioneros de Cristo y a vivir una lucha constante para alcanzar la santidad. En pocas palabras, estamos llamados a ser otros Cristos, a imitar sus enseñanzas. San Bernardo decía que cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la santidad, acuérdate de María y llámala en tu ayuda. Llámala insistentemente como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre, y ella, que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. Te desafío a que hagas la prueba. No te fallará ni una sola vez.
En los momentos de angustia, si te turba la memoria de la enormidad de tus faltas, de la fealdad de tu conciencia, y comienzas a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, piensa en María, invoca a María. Pecador, quien quiera que seas, ve a María y te salvará, porque es imposible que se condene el devoto de María que le sirve e implora su socorro. También San Luis de Montfort nos dice: si el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús. San Juan Bosco siempre decía: quien confía en María no se sentirá nunca defraudado. Y un discípulo suyo, Santo Domingo Sabio, un joven acogido en el oratorio de Don Bosco y entregado totalmente a Dios, en una ocasión le dijo a San Juan Bosco: tus discípulos llegarán a la santidad si se esfuerzan mucho por conservar la virtud de la castidad y si cultivan una gran devoción a la Madre de Dios. San José María Escrivá de Balaguer, también respecto de María, decía: antes solo no podías, ahora has acudido a la Señora y con ella qué fácil. Hasta para el más miserable de los pecadores es posible la salvación si acude a la Santísima Virgen María, nos insisten los santos, y nos habla este trozo de una narración también del texto de San Alfonso María de Ligorio, de las Glorias de María, que habla sobre la conversión de una pecadora llamada María. Conversión de María la pecadora en la hora de la muerte. Se cuenta que en la vida de Sor Catalina de San Agustín, que en el mismo lugar donde vivía esta sierva de Dios, habitaba una mujer llamada María, que en su juventud había sido una pecadora, y aún de anciana continuaba obstinada en sus perversidades, de modo que, arrojada del pueblo, se vio obligada a vivir confinada en una cueva, donde murió abandonada de todos y sin los últimos sacramentos, por lo que la sepultaron en descampado. Sor Catalina, que solía encomendar a Dios con gran devoción las almas de los que se habían muerto, después de conocer la desdichada muerte de aquella pobre anciana, ni pensó en rezar por ella, teniéndola por condenada como la tenían todos. Pasaron 4 años, y un día se le apareció un alma en pena que le dijo: Sor Catalina, qué desdicha la mía. Tú encomiendas a Dios las almas de los que mueren, y sólo de mi alma no te has compadecido. ¿Quién eres tú?, le dijo la sierva de Dios. Yo soy, le respondió, la pobre María que murió en la cueva. Pero te has salvado, replicó Sor Catalina. Sí, me he salvado por la misericordia de la Virgen María. ¿Pero cómo? Cuando me vi a las puertas de la muerte, viéndome tan llena de pecados y abandonada de todos, me volví hacia la Madre de Dios y le dije: Señora, tú eres el refugio de los abandonados. Ahora yo me encuentro desamparada de todos. Tú eres mi única esperanza. Solo tú me puedes ayudar. Ten piedad de mí. La Santa Virgen me obtuvo un acto de contrición. Morí y me salvé. Y ahora mi reina me ha otorgado que mis penas se abreviaran, haciéndome sufrir en intensidad lo que hubiera debido purgar por muchos años. Solo necesito algunas misas para librarme del purgatorio. Te ruego que las mandes celebrar, que yo te prometo rezar siempre especialmente a Dios y a María por ti. Estos son ejemplos de la intercesión de la Santísima Virgen. Habrá, por supuesto, muchísimos más, y aquí solo vimos unos cuantos de ellos.
Reiteramos, sabemos que la lucha es difícil, que el camino es angosto, que las tentaciones son muy duras, muy fuertes, pero igual podemos alcanzar la santidad. Tenemos la receta, tenemos el remedio que necesitamos. Y por todo lo que hemos leído en el Magisterio, en la Sagrada Escritura, en la boca de los santos, no puedo menos que coincidir con esta afirmación de San Bernardo para que nos sirva de resumen y de exhortación final. Dice San Bernardo, no eres más santo porque no eres más devoto de María. Que el Señor nos conceda aplicar esta receta a nuestras vidas.